Capítulo 4 tiene que ver con reacciones químicas. Entonces vamos a aprender de cuáles son dos categorías grandes de tipos de reacciones químicas y varias subcategorías. Cuando están realizando los problemas recomendados en el texto por Chang, les recuerdo que casi todos los pares tienen la respuesta al final del texto. Para ayudarles en la respuesta de pregunta 4,14, deben saber que el benceno es un disolvente no polar. Y en la pregunta 4,46 debe saber que todos esos compuestos son neutros. ¿Okay? Obviamente, ese no tiene sentido, esos consejos, hasta que leen la pregunta. Y esas preguntas no tienen sentido hasta que podemos estudiar el capítulo. Entonces, ahí vamos. Para realizar una disolución, porque en este curso casi todas las reacciones químicas están hechas en disolución acuosa, lo que tenemos al principio son el sólido, en este caso es el cloruro de sodio. Podemos ver los aniones de cloruro en un red cristalino con los cationes de sodio en gris. Entonces sabemos que aniones y cationes tienen una atracción muy fuerte porque tienen la carga opuesta. Pero el agua, si miramos esta estructura, tenemos el oxígeno con alta electronegatividad, puede atraer electrones enlazados hacia sí, y los hidrógenos con relativamente baja electronegatividad no van a tener tantos densidad de los electrones enlazados. Entonces, como consecuencia, los hidrógenos tienen una carga parcialmente positiva y el agua tiene una carga parcialmente negativa. ¿Ok? Este resulta que el agua es una molécula polar. Eso es muy importante y fundamental para el agua. ¿Ok? El agua es el disolvente más común en química general. Ay, ay, ay. Entonces, es muy importante que entiendan qué es una sustancia polar y por qué es polar. ¿Okay? Para indicar que es polar, tenemos dos formas. Podemos utilizar esos símbolos de la carga parcial, que es esta letra griega, y negativa o parcial positiva. Y también podemos indicar la carga o la polaridad del agua utilizando una flecha hacia el lado con mayor densidad de electrones, es decir, hacia el lado negativo, y ponemos una rayita aquí para indicar que este lado de la molécula es parcialmente positiva. Se ve como un plus. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a suceder? El agua va a orientarse alrededor de cada cation para que el oxígeno con su lado parcialmente negativa es cerca de la carga positiva del cation. Y el agua va a orientarse de una manera opuesta alrededor de los cationes para que los hidrógenos con su carga parcialmente positiva están cercas al anión. ¿Okay? Entonces, el dipolo del agua resulta en una atracción entre el cation y el oxígeno del agua y en una atracción entre el anión y el hidrógeno del agua. ¿Okay? Para que dos sustancias mezclan,
Y bueno, voy a decir para que dos sustancias forman una disolución. Deben tener una atracción por ejemplo, la atracción puede ser ion dipolo o dipolo-dipolo. También hay algo que se llama puentes de hidrógeno. No se preocupe, vamos a estudiar este más en fuerzas intermoleculares. Que vamos a ver ahorita. Okay. También es posible que sustancias que son no polares mezclan. Ese también conocido como hidrofóbico. Okay. Entonces, este nos da una regla que es de que sustancias parecidas se disuelven entre sí o igual disuelve igual. Es decir, polar con polar, no polar con no polar. ¿Okay? Ahora tengo un video para que ustedes puedan visualizar mejor el proceso de disolver el cloruro de sodio en el agua. Entonces aquí tenemos, ese es el cloruro de sodio. Podemos ver su red cristalina es muy organizado. Vemos que hay que tener un contacto físico entre moléculas de agua y iones de cloruro, iones de sodio. Entonces, poco a poco, el agua puede atraer los iones. Podemos ver que cada molécula de agua está orientada para estabilizar la carga de cada ion. ¿Okay? Los hidrógenos con su carga parcialmente positivos van hacia el anión y los oxígenos con sus cargas parcialmente negativas van hacia el catión. Entonces, cuando una sustancia forma una disolución, tenemos tres tipos de disoluciones. Hay los no electrolitos, los electrolitos débiles y los electrolitos fuertes. Entonces, un electrolito es una sustancia disuelta casi siempre en el agua que puede conducir electricidad. Entonces, empezamos con la definición de electricidad. Pero una pregunta, ¿qué disuelve el no polar? Disolventes no polares. Por ejemplo, en el consejo para la práctica, el benceno es un disolvente no polar. Es uno de los ejemplos más comunes. Ok. Entonces, electricidad es el flujo de carga. Entonces, este puede ser electrones moviendo por un alambre de metal. Pero también
puede ser iones moviendo por una disolución. ¿Okay? Cuando tenemos el circuito completo, la electricidad puede fluir. En un circuito completo es algo que está sin interrupción. Del flujo de carga. ¿Okay? Entonces, ese circuito completo puede realizar trabajo como encender un bombillo. Por ejemplo. Okay. Entonces, en el caso de un no electrolito, este no produce o no se ioniza en la disolución. Dado que no se ioniza, no produce iones, no hay nada en la disolución que tiene carga que puede fluir, entonces hay un corte del circuito. Perdón, ¿es con I o con E? Circuito, con I. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los no electrolitos? Esos son moléculas. ¿Okay? Como etanol, alcoholes. Son lo más común. ¿Okay? Entonces, pero es una sustancia molecular. Un electrolito débil se ioniza parcialmente en la disolución. Entonces, hay pocas cargas. Con movimiento libre. Y flujo de electricidad tenue. Y luz o la bombilla se enciende débilmente. ¿Okay? En el otro extremo tenemos el electrolito fuerte. Perdón, ejemplos de electrolito débil. Esos son los ácidos y bases débiles. ¿Okay?
Que aquí el electrolito fuerte se ioniza 100% en la disolución, resultando en muchas cargas libres, resultando en el circuito cerrado y el bombillo se enciende fuertemente. ¿Cuáles son nuestros ejemplos? Son los ácidos y bases fuertes y compuestos iónicos. Okay. Aquí tenemos más ejemplos de cada uno. Los electrolitos incluyen urea, metanol, etanol, esos son alcoholes, glucosa, sacarosa, todo eso son compuestos moleculares. Okay. Los electrolitos débiles, tenemos por ejemplo ácido acético, ácido fluorhídrico, ácido nitroso, todos esos son débiles. Los electrolitos fuertes tienen por ejemplo el cloruro de sodio y cualquier otra sustancia iónica, y además los ácidos y bases fuertes. ¿Okay? Para este curso solo hay 7 ácidos fuertes. Son el ácido nítrico, ácido perclórico, el ácido clórico, ácido sulfúrico, también ácido clorhídrico, bromhídrico y yodhídrico. Entonces aquí, no sé por qué no tengo los demás ejemplos, pero vamos a notar, en la vida real hay muchos ácidos y hay superácidos que son muy interesantes. Pero en química general vamos a limitarnos a 7 ácidos fuertes: ácido nítrico, perclórico, sulfúrico. Además, vamos a tener el ácido clórico, el ácido clorhídrico, también HBr, ácido bromhídrico, ácido yodhídrico, a las 6 y 7. Sí, ustedes deben memorizar los 7 ácidos fuertes. ¿Ok? ¿Ok? Para las bases fuertes, solo tenemos el hidróxido de un metal de alcalino, por ejemplo, hidróxido de litio, hidróxido de potasio, hidróxido de sodio y también el hidróxido de bario. Entonces, casi siempre, la mayor parte de los ácidos y las bases son débiles. ¿Ok? Solo hay 7 ácidos fuertes y solo hay como 6 bases fuertes. El 6 y el 7 tenemos el ácido bromhídrico y el ácido yodhídrico.
Vamos a estudiar los electrolitos débiles más en el capítulo de equilibrio. La razón que se llama débil es porque el ácido fluorhídrico, por ejemplo, en disolución acuosa, va a formar un equilibrio en que la mayor parte se encuentra en esta forma. Okay. En comparación, si tenemos el HCl, este va casi 100% ionizado. Okay. Okay. Reacciones de precipitación ocurren cuando mezclamos dos electrolitos y hay un intercambio de iones para producir una nueva sustancia iónica que es insoluble en el agua. Okay. Entonces, tenemos este ejemplo. Tenemos en la primera foto, hay dos disoluciones transparentes. Uno es del yoduro de potasio y el otro es de nitrato de plomo 2. Cuando se mezclan increíblemente rápidamente, tenemos la formación de un sólido amarillo. ¿Okay? Es porque tenemos en la ecuación química el yoduro de potasio acuoso reacciona con el nitrato de plomo 2 acuoso para producir una nueva sustancia. Tenemos este catión de potasio de la primera sustancia va a formar un nuevo compuesto con el anión del segundo sustancia. Entonces vamos a tener el nitrato de potasio acuoso. También el anión del primer compuesto y el catión del segundo compuesto, ellos van a mezclar para formar una nueva sustancia. Y este produce el yoduro de plomo 2. Y este yoduro de plomo 2 es un sólido. Okay. Lo que podemos notar es que el nitrato, bueno, primero tenemos esta ecuación química, pero hay un problema. No está balanceada. Yo tengo un yoduro en los reactivos y tengo dos yoduros en los productos.
Entonces voy a poner un coeficiente de 2 para balancear los ioduros. Yo noto también, ahora hay 2 potasios en los reactivos, un potasio en el producto. Entonces voy a poner un 2 aquí. Y ahora yo noto que hay un plomo, 2 nitratos y 2 nitratos. Entonces ahora está balanceada. En este caso, el potasio es acuoso antes y después de la reacción química. El nitrato es acuoso antes y después de la reacción química. Entonces, los iones espectadores son potasio positivo y nitrato negativo. Son acuosos antes y después de la reacción. Podemos notarlos aquí. Este es el potasio. Antes y después. El nitrato antes y después. Sigue siendo en disolución acuosa. No están participando de verdad en la reacción química. Lo que está participando es el yoduro que antes es acuoso y el plomo 2, que antes es acuoso, y esos se unen para producir el yoduro de plomo 2 sólido. ¿Ok? Necesitamos 2 yoduros. Entonces, esa es la ecuación iónica neta. La ecuación iónica neta solo toma en cuenta los iones que cambian estado físico. ¿Ok? Entonces, esos son los iones que cambian estado físico. Los iones espectadores siempre son acuosos antes y después de la reacción. ¿Ok? Esos iones que cambian en estado físico, ellos forman una nueva sustancia. Ok. Ustedes no van a memorizar las reglas de solubilidad. Lo que necesitan es utilizar esta tabla. ¿Ok? Esas son las reglas de solubilidad de compuestos iónicos comunes. Entonces, en el agua, compuestos que contienen el nitrato, acetato, siempre son solubles. ¿Ok? Entonces, al principio aquí, esos son los compuestos solubles. Entonces, esos dos aniones
No tienen ninguna excepción. Entonces siempre son solubles. Cloruro. Casi siempre un compuesto con cloruro es soluble, excepto el cloruro de plata, cloruro de mercurio 1 y cloruro de plomo 2. ¿Okay? Compuestos con bromuro y yoduro también casi siempre son solubles en el agua, excepto la sal con plata, mercurio 1 o plomo 2. Sulfatos casi siempre son solubles, excepto cuando tenemos el sulfato de estroncio, sulfato de bario, sulfato de mercurio 1, sulfato de plomo 2, sulfato de plata o sulfato de calcio. ¿Okay? Esos dos aquí están agregados a la tabla porque la coordinación quiere definir esos sales como insolubles, pero la realidad es que siempre hay una escala continua entre alta solubilidad y baja solubilidad, y nosotros tenemos como una definición artificial en qué está considerado como soluble o insoluble. Algunos textos van a considerar el sulfato de plata soluble y otros van a considerarlos insolubles. ¿Okay? En este curso vamos a considerar el sulfato de plata como insoluble y el sulfato de calcio como insoluble. ¿Okay? Vamos a notar que también hay compuestos iónicos que son insolubles casi siempre. Por ejemplo, sulfuros casi siempre son insolubles, excepto el sulfuro de amonio, el sulfuro de un metal alcalino, que es esta primera columna menos el hidrógeno. El sulfuro de calcio es soluble, el sulfuro de estroncio es soluble, el sulfuro de bario es soluble en el agua. ¿Okay? Carbonato, casi siempre insoluble, excepto cuando forma un catión con amonio o cationes de metales alcalinos. ¿Okay? Entonces, si ustedes tienen depósitos blancos en los grifos de los baños y la cocina, ese probablemente es el carbonato de calcio. El carbonato de calcio tiene muy baja solubilidad en el agua. Entonces, cuando hay pequeñas cantidades disueltos en el agua de tubo y deja evaporar gotas de agua alrededor de los grifos, esas gotas resultan en la precipitación de carbonato de calcio, y es difícil quitar carbonato de calcio porque es insoluble en el agua o tiene muy baja solubilidad. ¿Okay? También fosfatos e hidróxidos tienden a ser insolubles, pero cada uno tiene su lista de excepciones. Dentro de toda esta tabla podemos poner como repaso que sales siempre son solubles cuando contiene uno de los siguientes iones: el nitrato, acetato, el amonio y un metal alcalino. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, ¿cómo vamos a utilizar esta tabla? Yo tengo el nitrato de mercurio 1 que se mezcla con el cloruro de potasio y vamos a identificar el sólido. Entonces yo voy a tener este compuesto acuoso con KCl acuoso y van a producir
un producto por el intercambio de sus iones. Ah, perdón, había escrito H2. Es Hg. G2. Ok, entonces vamos a tener el mercurio 1 va a formar un nuevo compuesto con el otro anión. Y ese será Hg2. Hg2 tiene una carga 2 negativa, entonces 2 positivo, entonces necesito 2 cloruros. Ok, tengo una sal con cloruro, lo voy a buscar en la tabla y yo encuentro que casi siempre es soluble, pero una excepción importante es el cloruro de mercurio 1. Entonces este es un sólido. El otro compuesto que va a formar es entre el anión del primer compuesto y el catión del segundo compuesto. Entonces este será el nitrato de potasio. Oh, nitrato, siempre soluble. Potasio es un metal alcalino, siempre soluble. Entonces este debe ser soluble en el agua, acuosa. Al final voy a balancear mi ecuación química. Entonces necesito 2 cloruros con 2 potasios y 2 nitratos. Voy a poner un 2 allá y ya está balanceada. Entonces, ¿cuál es el sólido? Este será el cloruro de mercurio 1. Entonces, aquí en este ejemplo de una reacción de precipitación, tenemos carbonato de sodio acuoso, se mezcla con nitrato de plata acuoso para producir carbonato de calcio y nitrato de sodio. Vamos a escribir primero la ecuación química. Entonces aquí, carbonato de sodio será Na. Es sodio, dado que es un metal alcalino, tiene carga positiva. Carbonato, hay que memorizarlo. Un oxoanión, tiene carga 2 negativa. Entonces, cuando se combinan para formar un compuesto neutro, un compuesto iónico neutro, ese será Na2, porque necesito 2 sodios para balancear la carga del carbonato. Entonces, Na2CO3 acuoso. Ese se mezcla con nitrato de plata. Entonces, siempre hago el intercambio. Plata solo forma Ag positivo, nitrato, NO3 negativo. Entonces, simplemente una plata para cada nitrato. Y este también es acuoso. Ok. Vamos a determinar los productos. Podemos utilizar, bueno, la descripción, carbonato de calcio, facilísimo. Entonces, calcio. Vamos a hacer, no, tenemos un problema. Carbonato de sodio. Vamos a poner este carbonato de plata. Lo siento por el error tipográfico. ¿Por qué? Debemos anticipar que el carbonato y la plata va a formar un compuesto nuevo. 2
platas por cada carbonato. Y también el sodio y el nitrato van a formar un nuevo compuesto. Ok. El compuesto nitrato de sodio es soluble porque cualquier compuesto con nitrato es soluble en el agua. Cualquier compuesto con el sodio es soluble en el agua. Pero los carbonatos casi siempre son insolubles. Hay pocas excepciones. Por ejemplo, metales alcalinos y amonio. Pero si regresamos a la diapositiva anterior, notamos que los carbonatos aquí son insolubles excepto con amonio y metales de alcalinos. Entonces aquí, al principio, carbonato de sodio es soluble porque el sodio es un metal alcalino. Pero el carbonato de plata, este va a ser insoluble. Entonces voy a anotar el estado físico sólido. Okay. La ecuación iónica neta, en este vamos a separar cada compuesto acuoso en sus iones. Entonces, separar los iones de cada compuesto acuoso. Ya. Okay. Entonces vamos a hacerlo. El carbonato de sodio, este es acuoso. Entonces voy a tener 2 iones de sodio acuoso más el carbonato acuoso. Y dígame su pregunta. Bueno, ¿alguien tiene su micrófono encendido? Si no tiene una pregunta, por favor, apagar el micrófono. Okay. Okay. Ahora veo que olvidé balancear la ecuación química. Entonces necesitamos 2 platas y 2 nitratos y 2 nitratos de sodio. Ok. Entonces, los iones espectadores se puede identificar porque aparecen en el mismo estado físico antes y después de la reacción. Son acuoso antes y acuoso después. Acuoso antes y acuoso después. ¿Ok? Entonces, nuestros iones espectadores son el sodio y el nitrato. La ecuación iónica neta es como si yo puedo eliminar los iones que aparecen en ambos lados de la ecuación iónica completa. Okay. Entonces aquí simplemente voy a dibujar o escribir el carbonato
más dos platas va a producir el nitrato de plata sólido. Este debe ser 2, 2, 2 y 2. Ok, en el chat. ¿Cómo voy a identificar los iones espectadores? Los iones espectadores son los iones que son acuosos antes y después de la reacción química. Okay. Entonces, en la ecuación química, yo tengo un compuesto iónico más un compuesto iónico. Dado que esos dos son acuosos y los compuestos iónicos son electrolitos fuertes, este indica que se van a ionizar 100% en disolución acuosa. Entonces, yo puedo escribir el carbonato de sodio aquí. Este carbonato de sodio es acuoso. Entonces, yo tengo el sodio escrito, acuoso, notando su carga, más el carbonato acuoso y notando su carga. Aquí yo tengo el nitrato de plata acuoso. Entonces, es un compuesto iónico en disolución acuoso. Se va a separar a sus iones, plata y nitrato. ¿Ok? Olvidé la carga del nitrato. ¿Ok? Después, este es el carbonato de plata, pero es un sólido. Entonces, en la ecuación iónica completa, voy a escribirlo, los iones juntos y sólido. ¿Okay? Solo en disolución acuoso vamos a tener la separación de los iones. Bueno, también cuando son líquidos, pero no se preocupe por eso, por ahora. Aquí tengo el sodio del nitrato de sodio y el nitrato. Dado que es acuoso, lo puedo escribir esos dos iones separados. Otras preguntas. Que cuando yo tengo mi ecuación iónica neta, mi ecuación iónica completa, ahí yo puedo notar que el sodio es acuoso antes y después de la flecha. El nitrato es acuoso antes y después de la flecha. Entonces podemos ver que el nitrato y el sodio no han cambiado por la reacción química. Entonces, esos son iones espectadores. No están participando en la reacción, solo están allá para balancear carga. Entonces, la ecuación iónica neta solo contiene los compuestos involucrados en la formación del nuevo producto, el sólido que precipita. Precipitación es cuando tenemos la formación de un sólido. Entonces, el carbonato y la plata son los únicos iones que van a cambiar estado físico. Antes son acuosos y después son sólidos. Entonces, solo esos dos están escritos en la ecuación iónica neta. ¿Por qué? Esta ecuación iónica neta será igual si yo estaba utilizando el carbonato de sodio o el carbonato de litio o el carbonato de potasio, no importa. ¿Ok? El sodio no está participando en la reacción. Puedo intercambiarlo por otro metal alcalino. El nitrato no está participando en la reacción. Entonces puedo intercambiarlo por el acetato y eso no va a afectar mucho la ecuación, la reacción, el rendimiento.
¿Ok? Esta práctica ustedes deben realizar en casa. ¿Ok? Hay que traducir el nombre a la ecuación química, notar los iones espectadores en cada reacción abajo. ¿Ok? Aquí tenemos, en esta práctica, sabemos que el agua de tubo, bueno, al menos en mi casa, es agua dura, es decir, que contiene sales de calcio. Depósitos blancos de carbonato de calcio están formados alrededor de mis grifos. No puedo limpiarlos bien con solo el agua puro, pero yo tengo algunas sustancias caseras que puedo utilizar para limpiar mis grifos y quiero saber por qué. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, voy a darles tiempo para pensar en este. Pero estamos hablando del carbonato de calcio. ¿Ok? Y yo quiero solubilizarlo.